Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, su hermano, Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en esta noche? Sí. Bendecidos, sanados y en victoria. Vi a alguien por allá. Pero están alegres, ¿verdad? Sí, porque pues a veces uno dice bendecidos, sanados y en victoria, pero está triste. Pues no se vale así. Esta noche hay un tema especial en las lecturas sobre todo el Evangelio. En la primera lectura y están hablando sobre el llamado, sobre la vocación, ¿verdad? Hemos escuchado nosotros siempre el tema de la vocación en nuestra vida de fe, en nuestro caminar de fe, y hablamos de la vocación y siempre pues repetimos como el llamado que Dios hace a cada uno en particular. Y sí, pues encontramos, ustedes saben que Dios en todo el caminar, en toda la historia de la salvación, ha estado llamando personas para que se constituyan en portavoces o que puedan transmitir el mensaje o que puedan dar a conocer el mensaje de Dios a la comunidad. Sí, entonces encontramos llamados de distintas formas y de distintas maneras y a distintas personas. Sí, el llamado que nos habla hoy es del joven Samuel, un jovencito al que Dios le llama. Pero ya en el Evangelio, pues Jesús hace el llamado de otra manera a otras personas distintas, ya no tan jovencitos, pero para decirles que Dios, la tarea de Dios siempre ha estado en que personas colaboran en el proyecto, personas, seres humanos, como ustedes y yo, están allí y aceptan el llamado de Dios para que el reino de Dios continúe y para que el mensaje de salvación siga llegando a todos, ¿verdad? En el Evangelio hay algo particular en este llamado, ¿sí? Juan el Bautista, ustedes saben quién es Juan el Bautista, ve a Jesús y hay unos discípulos de Juan el Bautista y le dice a los discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Juan el Bautista sabía quién era, ¿verdad? Ustedes saben que él sabía que él no era el Mesías, pero sabía que el Mesías iba a venir, sabía que estaban esperando el Mesías y lo pudo reconocer. Y además de reconocer el Mesías, le dice a los discípulos: allí va. Y los discípulos inmediatamente van y siguen a Jesús. Algo particular de este llamado, querida familia, es que ellos solamente se van detrás de Jesús. Y Jesús los ve y les dice: ¿ustedes qué? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Y la pregunta de estos discípulos enseguida es: Señor, enséñanos tu doctrina. Eso fue lo que le dijeron, ¿verdad?
¿Qué fue lo que le respondieron? ¿Qué fue lo que los discípulos dijeron? Maestro, ¿dónde vives? ¿Saben qué significa eso, verdad? ¿Qué querían ellos saber de Jesús? Cuando alguien le dice, ¿ahí dónde vives? Además del lugar, saber el lugar, el sitio geográfico, ¿qué puede significar eso? Ellos querían saber qué era lo que Jesús hacía. Ellos querían saber cómo vivía Jesús. Y vengan y verán. Vengan y lo verán, le dice el Señor. Y dice la palabra que se quedaron con Él. ¿Por qué es importante esto, querida familia? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, en nuestro caminar de fe, a veces nos convertimos por la doctrina. Y a veces nosotros en nuestro, porque estoy hablando así porque muchos de nosotros y muchos de ustedes están en grupos, tienen vida activa en la vida de la iglesia y de alguna manera tienen la tarea de evangelizar. Y entonces les digo esto porque nosotros a veces en nuestra conversión queremos convertir a los otros hermanos, inmediatamente le vamos con un discurso especial y le llevamos un texto bíblico y le llevamos a veces la doctrina de la Iglesia Católica o lo que hayamos preparado, le llevamos algo de... Y entonces, contrario a eso, ¿qué sería lo que motivó a estos discípulos a quedarse allí con Jesús? ¿Qué sería lo que Jesús? Yo me imagino que si los evangelios nos dan testimonio de lo que Jesús hacía, yo creo que ellos pudieron darse cuenta en ese tiempo qué era lo que Jesús hacía. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Y les gustó. Bueno, yo no sé si Jesús les enseñó las escrituras en ese día, todas las escrituras, desde la Torá hasta a lo que ya no había Nuevo Testamento todavía. Yo no sé si se los enseñó en ese transcurso, pero lo cierto es que los discípulos se quedaron con Él. Y además de eso, de quedarse con Él, se convirtieron en testigos de eso que ellos habían vivido allí con Jesús, vivido con Jesús. Porque lo que uno vive, la experiencia de vida, uno no tiene que memorizarla, uno sencillamente la vivió y ya. Uno no se le olvida. El texto bíblico posiblemente se le olvide, Primera de Pedro 4, 6. Esa está fácil y uno se la aprende y se la va a decir, hermano, vea, la Biblia dice en Primera de Pedro 4. Pero cuando uno visita a alguien y ve cómo vive, y ve cómo lo tratan, y ve lo que la persona hace, eso se queda en nuestra mente y en el corazón. Eso no necesita practicarse y saberse de memoria. Eso mismo, estos discípulos fueron testigos de ese acontecimiento. Y se regresan de allí después de haber estado con Jesús, se vuelven y van y comunican, en el caso de Andrés, que se encuentra a su hermano Pedro, y le dice, encontramos al Mesías. Y pues ya saben quién fue Pedro, y qué fue lo que hizo Pedro en la vida de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué les estoy contando esto, querida familia? Ya les dije, porque la mayoría de nosotros, al menos todos nosotros, de alguna manera hemos recibido el llamado. ¿Quieren escuchar la historia de mi llamado? ¿Cómo fue? No, mentiras, no la voy a contar. Yo estaba ya trabajaba en el campo, y yo estaba así, allá trabajando como trabaja uno en el campo. De pronto el cielo se puso así oscuro, y de pronto sonó como un trueno, y de pronto sonó una voz allá en el cielo. Me dice, Jorge, así como habla Dios habla así. No se crea, ¿no? El llamado de Dios, en el caso de Samuel y en el caso de los discípulos, estaban buscando. Samuel estaba preparado. Él tenía en su cabeza que algo, ya dice que desde muy pequeño estaban como envueltos en el ambiente. Los discípulos estaban buscando. Y allí en esa búsqueda, ustedes saben que el ser humano es buscador. Allí en la búsqueda, el Señor nos encuentra.
Y allí surge la vocación, el llamado, en la búsqueda nuestra. Todos estamos en la búsqueda. Nunca buscamos de todo. Por ahí leía una conferencia, escuchaba una conferencia de que la búsqueda del ser humano es insaciable. Y por eso a veces se estrella, porque siempre quiere algo más. Consigue lo que tiene y ya eso no se conforma sino con eso. Y ya vive en esta casa, no le parece que esta no, sino que es otra. Y se sale de esta y busca más. En el caso de la vocación, es porque también nosotros estamos buscando, pero lo que buscamos es plenitud. Lo que buscamos en este caso, nuestra vocación es el reino. Lo que buscamos en este caso es la presencia de Dios que acompaña. ¿Sí? Y por eso, el encuentro, lo que Jesús nos trae, es realmente que nuestra vida la vivamos en plenitud. Es la vocación misma de la vida. Nos encontramos con Él, nos enseña su experiencia, miramos qué es lo que hace Jesús, ponemos en práctica lo que Jesús nos dice, y nuestra vida, ustedes se van a dar cuenta que sí va cambiando, y que vivimos mejor. ¿Sí? A partir de ese encuentro, a partir de ese llamado que nosotros recibimos, y cómo Dios nos habla, y cómo Dios nos va moldeando, y cómo Dios nos va empujando, y cómo nos va mostrando el camino. Y allí nuestra vida va cambiando, y allí nuestra vocación al llamado a vivir se va haciendo en plenitud. En mi caso, ¿verdad? En mi caso de sacerdocio, voy haciendo yo el camino. Nosotros, les decía yo la vez pasada, nos tenemos que preparar durante mucho tiempo, y luego ya nos ordenan sacerdotes, y ya empezamos como sacerdotes el camino. Este año cumplí yo 5 años de sacerdocio, y pues apenas estoy como dando los primeros pasos como sacerdote. Pero es la vocación que se ha ido solidificando, que se ha estado colocándose firme durante todo el transcurso y que ya está como lista, madura para poder servir a ese llamado que yo creo que Dios me hizo. De la misma manera cada uno en particular, de la misma manera ustedes, cada uno en particular, van creciendo, van sintiendo que Dios les va llegando a su vida, a la vida de su familia, que se van transformando, que van cambiando modos de vida, que van cambiando modos de comportamiento, lo que sea, y van caminando mejor. Van caminando mejor. Y allí uno podrá decir, no, es que estamos parte de la plenitud del reino, ya la estamos experimentando. Parte de estar en la presencia de Dios, ya la estamos experimentando. Porque sentimos que Dios está con nosotros, porque escuchamos su voz, porque lo estábamos buscando, porque escuchó la voz, porque nos encontró. Y podemos decir como el salmista, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero siempre, familia, el llamado está a la vida, siempre va a estar allí, a la plenitud. Y esa vida en plenitud la vamos a encontrar con el encuentro con Él. Pero es más que doctrina, es más que doctrina, es más que un texto bíblico de memoria. Es toda una experiencia de vida que afecta la dinámica del ser humano, toda una experiencia de vida, en todas las dimensiones del ser humano, en el trabajo, en la vida social, en todo. Y allí en todo eso, vamos nosotros disfrutando y vamos haciendo nuestro el llamado y la plenitud de la vida y el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, querida familia, en esta noche, en este día especial, vamos a pedirle al Señor esa gracia, porque algunos de nosotros ya hemos recibido el llamado y hemos escuchado la voz del Señor y ya estamos en el camino. Vamos a decirle al Señor que nos siga empujando, que nos siga regalando el Espíritu, el discernimiento para poder estar en su camino y para poder seguir disfrutando de esa plenitud de vida. Que no nos desanimemos y que después de ver la experiencia de todo lo bueno, nos vayamos a devolver. No, si nos devolvemos es para contarle a todos los demás, no decepcionados como los discípulos después de la muerte de Jesús, que algunos se volvieron otra vez a sus trabajos, otros se fueron para otros lugares decepcionados, y allí es donde el Señor les aparece y les dice, no Señor, sigan el camino, que aquí estoy con ustedes. Una vez lo encontramos, una vez lo descubrimos, permanece. No nos podemos devolver. Su Espíritu está con nosotros y nos sigue empujando para seguir en su presencia. Entonces, querida familia, una vez más, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que su Espíritu
permanezca en nosotros y que sigamos siendo nosotros buscadores de esa presencia viva de Dios que sigue salvando. Amén.